Bien, continuando con el repaso de análisis de circuitos, vamos a ver qué eran los circuitos equivalentes y cómo obtener algunos de los circuitos equivalentes más comunes y más conocidos. En los puntos anteriores hemos visto, en los elementos de un circuito hemos visto, bueno, cómo se relacionaba tensión y corriente en los elementos del circuito. Por ejemplo, la ley de Ohm en una resistencia. Conociendo la tensión, cómo podíamos calcular la corriente, o conociendo la corriente, cómo calcular la tensión. En el punto anterior, en las leyes de Kirchhoff, hemos visto que, bueno, una vez que conocemos varias corrientes que llegan a un nudo, podemos conocer otras corrientes que no sabíamos mediante la primera ley de Kirchhoff. O también, si conocemos varias tensiones en una malla, podríamos calcular las tensiones desconocidas mediante la segunda ley de Kirchhoff, la ley de las mallas. Pues bien, ¿qué son los circuitos equivalentes? Bueno, habrá circuitos en los que aplicar la primera ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, puede ser a lo mejor bastante engorroso, ¿vale? Puede haber bastantes nudos, bastantes mallas y ser un poco complicado ese cálculo de corriente y tensiones. Bueno, pues resulta que si la configuración del circuito es la adecuada, podemos simplificarlo por otro circuito más sencillo donde sea más fácil aplicar esas leyes de Kirchhoff o la ley de Ohm o lo que sea necesario para analizar el circuito. Pues bien, esos son los circuitos equivalentes. Un circuito que es equivalente al circuito complicado, pero mucho más sencillo, ¿vale? Un proceso muy útil para analizar circuitos, es simplificarlo reduciendo el número de componentes. Bueno, esto se puede hacer reemplazando los componentes del circuito complejo por otros componentes mucho más sencillos o en menor cantidad, pero que produzcan el mismo efecto, claro, para que sean equivalentes. Bueno, se definen dos circuitos como equivalentes respecto a una pareja de terminales cuando la tensión y la corriente que fluye a través de esos terminales son exactamente iguales. Entonces, en dos circuitos equivalentes respecto a los terminales, por ejemplo, AB en un circuito y XY en el otro, se dice que esos dos circuitos, el circuito 1 y el circuito 2, son equivalentes, haya lo que haya ahí dentro de esas cajas, ¿vale? No sabemos lo que hay aquí dentro, pero haya lo que haya, van a ser equivalentes si ocurre esto. Si V2 es igual a V1, es decir, si esta V1 y esta V2 son exactamente la misma, y si esta corriente I1 y esta corriente I2 son exactamente la misma. Si ocurre eso, si entre estos dos terminales miramos qué tensión hay y qué corriente circula, y entre estos dos terminales miramos qué tensión hay y qué corriente circula, y resulta que es la misma en ambos, decimos que el circuito 1 y el circuito 2 son equivalentes. Haya lo que haya aquí dentro. Imaginaros que aquí dentro puede haber 200 resistencias y aquí dentro hay 4. Pues es exactamente el mismo circuito, son equivalentes, ¿vale? Para nosotros. Y es mucho más sencillo, lógicamente, analizar un circuito de 4 resistencias que uno de 200. Bueno, pues esta es la idea de los circuitos equivalentes. Bien, los circuitos equivalentes más sencillos, bueno, pues si recordáis eran aquellos en los que hay varias resistencias en serie y se pueden simplificar pues por una sola. Fijaros, las resistencias, primero, ¿cuándo están en serie las resistencias? Están en serie cuando están conectadas del extremo de salida de una al extremo de entrada de la otra y no hay otros cables que se ramifiquen en los nodos entre los componentes, ¿vale? Entonces, estas tres resistencias que tenemos aquí estarían en serie, porque, bueno, este terminal de salida de una, cuando la corriente va en este sentido, pues este sería el terminal de salida de una, es el de entrada de la siguiente, el de salida de esta es el de entrada de esta, ¿vale? Y fijaros, esta corriente I pasa por esta resistencia, es la misma que pasa por esta otra y es la misma que pasa por esta otra. Tenemos la misma corriente pasando por las tres resistencias. En ese caso, son resistencias en serie, ¿vale? Las resistencias en serie comparten la misma corriente. Y ojo, si hay ramas entre las resistencias, ya no están en serie, ¿vale? No comparten la misma corriente, aunque las dibujemos en serie. Y ojo, a veces a la hora de dibujar los circuitos puede haber un poco de trampa, ¿vale? Podemos dibujar y puede parecer que estas tres resistencias están en serie porque las hemos dibujado así todas en línea recta. No, que estén en línea recta no significa que estén en serie, ¿vale? Simplemente que las hemos dibujado así. Pero para que estén en serie, tiene que estar, pues lo que hemos dicho antes, que por las tres pase la misma corriente, que no haya ramificaciones entre ellas. Porque fijaros, por aquí vendría una corriente y al llegar a este punto, parte se iría por esta resistencia, pero otra parte se va por aquí. Entonces ya esta resistencia no está en serie con esta, ¿vale? Porque no pasa la misma resistencia corriente por ella. Y lo mismo aquí. Al llegar a este punto, la corriente parte se va por aquí y parte sigue por aquí. Por lo tanto, esta no está en serie con las otras dos.
Estas tres, sí, ¿vale? Esa idea es importante. Bueno, pues vamos a ver este ejemplo, ¿vale? Muy similar a uno que hemos visto antes. Y nos dicen, sabemos que la fuente de voltaje tiene un valor constante USUS, que no nos lo dicen, pero bueno, se supone que es conocido, pero no conocemos la corriente I, la corriente que suministra ese generador de tensión, o cómo se divide esta VSUS entre las distintas resistencias, ¿vale? Por la segunda ley de Kirchhoff hemos visto antes que esta VSUS se va a dividir entre las tres resistencias de tal forma que VR1 más VR2 más VR3 será igual a VSUS. Pero no sabemos qué valor tiene VR1, qué valor tiene VR2 y qué valor tiene VR3. Vale, de este circuito, entonces, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, pues sabemos dos cosas. Que la suma de los tres voltajes de la resistencia debe dar Vs por la segunda ley de Kirchhoff, ¿vale? Entonces, vale, sabemos que Vs, la fuente, la tensión que está generando la fuente, que eso sea un valor conocido, será igual a VR3, VR1 más VR2 más VR3, ¿vale? Eso sí lo conocemos. ¿Y cuál es la otra cosa que conocemos? Pues que fluye la misma corriente I por las tres resistencias, ¿vale? Esta corriente, I sub S, es la misma que esta I res 1, es la misma que I res 2 y es la misma que I res 3, porque la corriente hace este camino, ¿vale? Y esa corriente no se va por ningún lado, pasa por las tres resistencias. Por lo tanto, pues, bueno, pues por la ley de Ohm, la tensión que va a caer en esta resistencia es esa corriente I, que es la misma para todo el circuito, por R1, esa es la ley de Ohm, ¿recordáis? ¿Vale? Entonces esta es la segunda ley de Kirchhoff, la ley de los voltajes de Kirchhoff. Esta es la ley de Ohm. Esta de aquí es también la ley de Ohm, que la tensión que cae en la resistencia 2 es igual a la corriente que pasa por ella, es decir, esa I, que es común para todas, por R2, y la tensión en la resistencia R3 es igual a esa I por R3, ¿vale? Todo eso son la ley de Ohm. Bien, pues conocido todo esto, ¿qué podemos hacer? Pues muy sencillo, fijaros, aquí tenemos VR1, que es una incógnita, no la conocemos, pero podemos sustituirlo por esto. VR2 podemos sustituirlo por esto y VR3 podemos sustituirlo por esto, ¿vale? Pues vamos a hacerlo. ¿Vale? Fijaros, nos queda que V sub S, que es un valor conocido, la tensión suministrada por el generador de tensión, es igual a I por R1 más I por R2 más I por R3. Sacamos factor común I y nos queda justamente esto. ¿Vale? ¿Y esto qué es? Pues fijaros, esto sería la ley de Ohm, ¿vale? Si lo que tuviésemos en vez de tres resistencias fuese un circuito, ¿vale? Un circuito con V sub S, aquí el más, aquí el menos, con una única resistencia de valor R1 más R2 más R3. ¿Vale? Entonces, esa corriente I pasaría por ella y según la ley de Ohm, pues tendríamos justamente esto de aquí. Entonces, para la resistencia en serie, la resistencia total es la suma de las individuales. ¿Vale? Entonces, aquí lo tenemos dibujado otra vez. Si tuviésemos tres resistencias, R1, R2 y R3, este circuito es equivalente a este otro, en el que solo tenemos una única resistencia de valor R1 más R2 más R3. ¿Vale? Bueno, pues una vez que tenemos esto, ¿de qué nos sirve? Pues ahora para calcular la incógnita del circuito, esa corriente I que no sabíamos y la tensión en cada una de las resistencias, ¿vale? Fijaros, una vez que tenemos esto de aquí, ya sí podemos calcular esta I. Muy sencillo. Tenemos la suma de la resistencia en serie y tenemos este valor Vs. Vamos a volver atrás. Fijaros. Ahí está. Podríamos calcular fácilmente esta corriente que pasa por el circuito mediante, bueno, pues lo que ya sabemos, esa corriente sería la tensión partido por esa resistencia equivalente. Esta resistencia es igual a, la tensión es Vs, y esa resistencia sería la suma de R1 más R2 más R3, ¿vale? Y así calcularíamos esa corriente I. Y luego, ¿cómo calcular cada tensión que cae en cada resistencia? Pues si conocemos esa I, esta I que pasa por toda la resistencia, ley de Ohm, I por R1 es VR1, I por R2 es VR2 y I por R3 es VR3, ¿vale? Que ya lo teníamos aquí, cada una de esas leyes de Ohm.
¿vale? Entonces, mediante esa resistencia en serie, mediante el cálculo de ese circuito equivalente de estas tres resistencias, usando una única resistencia en serie, hemos calculado fácilmente el valor de I, y a partir del valor de I ya calculamos cada tensión que no conocíamos. Bien, eso es bueno, el circuito equivalente de resistencia, de varias resistencias en serie. También podemos aplicar un circuito equivalente cuando tenemos varias resistencias en paralelo. Se dice que las resistencias están en paralelo cuando sus dos terminales están conectados a los mismos nodos. Fijaros, estas tres resistencias que tenemos aquí, R1, R2 y R3, están en paralelo, ¿vale? Porque comparten el mismo voltaje entre sus terminales. Este nodo de aquí es exactamente el mismo que este y el mismo que este, porque entre medias no hay nada. Hay un cortocircuito, ¿vale? Fijaros, ese circuito se podía dibujar también de esta otra forma, ¿vale? Tenemos ese nodo, tenemos el otro y podemos dibujar una resistencia R1 así, una resistencia R2 así y una resistencia R3 así, ¿veis? Un único nodo aquí y un único nodo aquí abajo, ¿vale? Entonces, todo esto realmente es un único nodo. Todos estos puntos tienen la misma tensión, exactamente la misma, ¿vale? Y estos de aquí, esos tres también tienen la misma, ¿vale? Entonces, en ese caso, esas tres resistencias sí están en paralelo. Si hay componentes adicionales que rompen esos nodos comunes, es decir, elementos adicionales como este de aquí o este de aquí, entonces esas resistencias no están en paralelo porque no comparten el mismo voltaje, ¿vale? Entonces, esto igual que antes, podemos equivocarnos, puede llevar a equívoco el haber dibujado esas tres resistencias así, que parece que están en paralelo, pero realmente no lo están, porque aquí hay un elemento donde va a caer tensión y por lo tanto en este nodo no hay la misma tensión que en este, ¿vale? Entre este nodo y este nodo hay una tensión, entre este nodo y este hay otra distinta, porque aquí está cayendo tensión, ¿vale? Y lo mismo con este de aquí, ¿vale? Esta R2 no está en paralelo con R3, porque esos dos nodos, la tensión entre este nodo y este nodo no es la misma que entre este y este, porque aquí hay un elemento que también está cayendo tensión, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo, que en este ejemplo nos dirá cuál es el circuito equivalente de varias resistencias en paralelo. Fijaros, tenemos una fuente de corriente en este caso, ¿vale? Conocemos el valor de la corriente que está suministrando esta fuente y además la flecha nos indica que la corriente es en este sentido, esa corriente I sub S. Y lo que no conocemos es el voltaje que está suministrando esa fuente de corriente, ¿vale? Sabemos que suministra una corriente I sub S, pero ni idea de qué voltaje hay entre este punto y este punto, ¿vale? Y tampoco sabemos cómo se divide esa corriente I sub S entre las tres resistencias, porque esta corriente I sub S cuando llega a este nodo, que es el mismo que este, pues una parte se irá por aquí, otra parte se irá por aquí y otra parte se irá por aquí. Sabemos por la primera ley de Kirchhoff que esta corriente que llega por aquí, I sub S, va a ser igual a la suma de esta más esta más esta, ¿vale? Imaginaros en electrones, ¿vale? Si por aquí llegan 50 electrones, pues unos cuantos se van por aquí, otros por aquí, otros por aquí, pero la suma de estos tres caminos, ¿vale?, va a ser los 50 que llegaban por aquí. Bueno, pues sabemos dos cosas de este circuito. La primera, justamente esa, que las corrientes de las tres, que pasan por las tres resistencias debe dar igual a I sub S, esa suma de corrientes, ¿vale? La primera ley de Kirchhoff, y que cae el mismo voltaje V en las tres resistencias, ¿vale? Porque hemos dicho que esto realmente sería un único nodo y esto de aquí también, y por lo tanto la tensión en esta resistencia, la tensión que cae en esa resistencia es exactamente la misma que cae aquí y exactamente la misma que cae ahí. Bueno, pues eso matemáticamente representado es lo que tenemos aquí. Esto es la ley de las corrientes de Kirchhoff, es decir, que la suma de IR1 más IR2 más IR3 es igual a esta I que está suministrando el generador de corriente, que hemos llamado I sub S, y que la tensión en las tres resistencias, que hemos llamado V, y que es igual a esta V, porque fijaros, está en paralelo este generador de corriente, este punto de aquí, entre ese punto y este, E y S, tenemos la misma tensión que entre este punto y este, entre este punto y este, y entre este punto y este, ¿vale? Es la misma tensión V. Bueno, pues aquí lo hemos representado con la ley de Ohm, que esa tensión V sería igual a
la corriente que circula en esta resistencia por el valor de la resistencia, que también sería igual a la corriente que circula por esa resistencia por el valor de la resistencia y que también sería igual a la corriente que circula por esta resistencia por el valor de la resistencia. Entonces son leyes de Ohm. Bien, pues eso es lo que sabemos. Vamos a hacer cálculos matemáticos. Resulta que por la ley de Ohm, la corriente IR1 sería igual a V partido R1, que lo tenemos, la corriente IR2 a V partido R2 y la corriente IR3 V partido R3. Por lo tanto, en esta ecuación de la primera ley de Kirchhoff, si sustituimos IR1, IR2 y IR3 por esos valores, nos sale que I es igual a V partido R1 más V partido R2 más V partido R3. Sacamos factor común V y la despejamos. Y resulta que tenemos esto de aquí. ¿Vale? V es igual a I por todo esto. ¿Y eso qué es? Ley de Ohm. ¿Vale? V igual a tensión igual a corriente por resistencia. Con lo cual, si tuviésemos una resistencia de este valor, eso sería igual, equivalente a todo este circuito. ¿Vale? Bueno, pues justamente eso es lo que nos está diciendo, que para resistencias en paralelo, la resistencia total es el inverso de la suma de los inversos de la resistencia, es decir, bueno, esto de aquí, ¿vale? El inverso de la suma de los inversos de la resistencia. Bueno, pues aquí lo tenemos dibujado para resistencia en paralelo. La resistencia total es el inverso de la suma de los inversos de la resistencia. Es decir, que este circuito sería equivalente a este otro circuito, ¿vale? Donde esta resistencia paralelo valdría este valor de aquí, ¿vale? Correspondiente a, pues, esos inversos de la suma de los inversos de estas tres resistencias. Bueno, propiedades interesantes de esta resistencia en paralelo. Pues resulta una propiedad que vamos a usar mucho a lo largo de la asignatura, que la resistencia equivalente paralelo siempre es menor que la resistencia más pequeña de todas las que hay en paralelo. Por ejemplo, entre estas tres resistencias que tenemos aquí, esta resistencia paralelo, su valor va a ser siempre menor que la menor de todas estas. Por ejemplo, imaginaros que R1 vale 100K, R2 500K y R3 300K. Como la menor de ellas es 100K, R paralelo va a ser menor que 100K, seguro. Ahora imaginaros que R1 vale pues eso, 100K, R2 500K y R3 1K. Pues bien, aunque R1 y R2 valgan 100K y 500K, como R3 vale 1K, esa es la que va a influir mucho en esta fórmula. Y la resistencia en paralelo va a ser siempre menor que la menor, es decir, menor que 1K. Con que una de ellas, de las que haya en paralelo, sea muy pequeña, resulta que la resistencia en paralelo va a ser muy pequeña. Da igual lo que valga las otras dos. Bueno, esto es una propiedad muy importante que luego vamos a usar en algunos puntos de la asignatura. Bien, eso es una propiedad interesante. Y otra es que la corriente se distribuye entre la resistencia en paralelo y el mayor flujo de corriente se irá a través de la resistencia más pequeña, ¿vale? Hemos dicho que V es la misma en los tres casos, ¿vale? Entonces, según vemos aquí, si V es la misma, resulta que la corriente IR1 o IR2 o IR3, ¿cuál será más grande? ¿Cuál de esas tres corrientes será más grande? Pues dependiendo de este valor. Si R1 es una resistencia muy grande, IR1 será más pequeña. Si R2 es más pequeña, IR2 será más grande, ¿vale? Porque hemos dicho que la V es la misma. Y esto conceptualmente también, ¿cómo se intuye? Pues fijaros, es muy sencillo de intuir. Resulta que una vez que esta corriente I llega a este punto, a este nodo, que hemos dicho que es el mismo entre todas, tiene que decidir esos electrones por qué camino se van, por cuál de estos tres caminos. ¿Y por cuál decidirán irse? Por el que encuentren menor resistencia. Siempre la corriente intenta fluir por el camino de menor resistencia. Por tanto, si R1 es más pequeñita que R2 y R3, pues casi toda la corriente intentará irse por R1. Luego, un poquito será por R2 y un poquito por R3, pero mucha por R1, ¿vale? Siempre el flujo de corriente será mayor por el camino en el que encuentre menos resistencia. Eso también es muy importante, ¿vale? La corriente se distribuye entre todas las resistencias, pero se irá mayor corriente por la rama que encuentre menor resistencia. Y luego un caso especial, cuando únicamente tenemos dos resistencias en paralelo, que va a ser muy común tener dos resistencias en paralelo.
Tener así 3, como en este caso, es más complicado. Normalmente nos vamos a encontrar con 2 o algo así. Bueno, pues en ese caso, el cálculo de resistencia en paralelo, que sería este de aquí, según hemos visto antes, pues se simplifica más. Llevándonos estos valores, multiplicando arriba, resulta que nos sale esto, que es mucho más sencillo de recordar. Fijaros, 2 resistencias en paralelo, su resistencia equivalente es igual a el producto de ellas partido por la suma de ellas. Así de sencillo, ¿vale? Entonces es mucho más fácil de recordar. Y eso en cuanto a resistencia en serie y en paralelo. ¿Qué pasa en cuanto a condensadores, serie y paralelo? Bueno, en lo que es la asignatura teórica no vamos a ver muchos condensadores, serie y paralelo. En el laboratorio sí hay alguna práctica referente a esto, por esto se explica aquí, ¿vale? Al igual que en el caso de la resistencia, pues los condensadores en serie o en paralelo también se pueden reemplazar por un solo condensador equivalente, que produce el mismo efecto que esa combinación de condensadores serie o paralelo. Y en este caso el cálculo de esa capacidad C equivalente es justo al revés que lo que hemos visto en la resistencia. Fijaros, en las resistencias que estaban en serie, habíamos dicho que la resistencia equivalente era la suma de ellas. Y las que estaban en paralelo, pues la resistencia equivalente era el inverso de la suma de los inversos. Bueno, pues en condensadores al revés. Cuando están en serie es cuando es la suma, el inverso, porque aquí fijaros que hemos puesto 1 partido condensador equivalente. Si hubiésemos puesto condensador equivalente sería 1 partido todo esto, ¿vale? Entonces sería el inverso de la suma de los inversos de los condensadores. Y cuando están en paralelo, ¿vale? Cuando tenemos condensador en paralelo, es cuando la capacidad C es igual a la suma de las capacidades de esos condensadores en paralelo. Bien, pues una vez visto esto, podemos aprender a simplificar redes complicadas de resistencia. Las redes complicadas de resistencia se pueden simplificar mucho al identificar resistencias en serie y en paralelo. Y podemos ir aplicando esto que hemos visto iterativamente. Vamos a resolver, por ejemplo, este ejemplo. En este ejemplo queremos averiguar, suponemos que conocemos la tensión V que está suministrando este generador de tensión. Fijaros, conocemos los valores de la resistencia, 1 ohmio, 1 ohmio, 2 ohmios. Ojo, este ejemplo no es real, no es representativo. Ya hemos comentado que las resistencias normalmente tienen el valor de kiloohmios. Un valor de 1 ohmio en una resistencia en la práctica no se usa, ¿vale? Pero bueno, un ejemplo teórico. Bien, conocemos los valores de las resistencias, conocemos la tensión, que ahora mismo no nos la dan, pero se supone conocida, del generador de tensión, pero no sabemos nada, no sabemos analizar este circuito. ¿Qué es analizar el circuito? Calcular todas las corrientes y tensiones. No sabemos cuál es esta corriente I, ¿vale? No tenemos ni idea. No sabemos esa corriente I cuando llega aquí, cómo se distribuye por las distintas ramas, ni idea tampoco. No sabemos la tensión que cae en esta resistencia, ni en esta otra, ni en esta, ni en esta. No sabemos nada y es complicado calcularlo, ¿vale? Si nos ponemos a aplicar aquí leyes de Kirchhoff, la ley de las mallas, ley de los nudos, puede ser complejo, ¿vale? Entonces hay una forma mucho más sencilla de calcular corrientes y tensiones, que es calcular la resistencia equivalente, serie y paralelo de todas estas. Fijaros, vamos a empezar. Empezamos siempre el proceso de simplificación desde el punto más alejado de la fuente de alimentación. En este caso, estas 2 resistencias. ¿Qué tenemos aquí? Fijaros, 2 resistencias en serie. Bueno, pues esta parte del circuito podríamos simplificarla y podríamos verla, como son 2 resistencias en serie, como una única resistencia. ¿De qué valor? De la suma de los valores de esa resistencia. En serie se sumaban. Vale, pues hemos simplificado esa parte del circuito. Ahora lo que tenemos es este otro circuito, donde ahí tenemos una resistencia de 10 ohmios. Ah, perfecto, bueno, ya hemos simplificado algo. Pero es que resulta que ese circuito podemos simplificarlo también. Esa resistencia de 10 ohmios está en paralelo con esta otra de 10 ohmios. Bueno, pues aquí las tenemos las dos. Vale, pues podemos simplificar ese trocito del circuito porque tenemos 2 resistencias en paralelo. Y eso sería equivalente a una única resistencia de valor, ¿cuál? Pues hemos dicho antes que 2 resistencias en paralelo era el producto partido la suma. 10 por 10, 100, partido 20, 5. 5 ohmios. Ah, pues perfecto, hemos simplificado bastante. Pero es que no nos quedamos ahí. Ahora tenemos esto de aquí, que son 2 resistencias en serie. Ah, pues también podemos simplificarlas. Fijaros, este trocito del circuito, ahora podríamos simplificarlo por una única resistencia y como son 2 en serie, pues de valor la suma de esas 2 resistencias. Perfecto. ¿Y ahora qué tenemos aquí?
tres resistencias en paralelo. Pues podemos intentar simplificar. Aquí lo tenemos, esas tres resistencias en paralelo, ese trocito de circuito, podríamos simplificarlo como una única resistencia de valor, bueno, pues el inverso de la suma de los inversos. Si se calcula eso, nos da 2 ohmios. Pues estupendo, ya tenemos el circuito súper simplificado. Pero es que podemos seguir. Tenemos dos resistencias en serie. Bueno, pues esas dos resistencias en serie las podemos poner como una única resistencia de valor 3 ohmios. ¿Habéis visto todo el circuito, lo complicado que era, el montón de resistencias que había? Lo hemos dejado únicamente en este circuito. ¿Y ahora qué podemos hacer aquí? Calcular la corriente que suministra este generador de tensión. Porque para este generador de tensión, todo lo que se ve hacia allá, ¿vale?, es equivalente a esta resistencia de 3 ohmios, independientemente de que haya realmente una resistencia de 3 ohmios o que haya todo lo que hemos visto antes, toda la red de resistencias. Porque, ya hemos dicho, circuitos equivalentes significan que hay la misma tensión entre este punto y este punto en este circuito con esta resistencia que en el complejo. Por lo tanto, la corriente también. Podemos calcular esta corriente, muy sencillo. Esa corriente va a ser igual a la tensión que nos da el generador de tensión partido esos 3 ohmios, partido 3 ohmios. Imaginaros que nos dicen que este generador de tensión nos suministra 15 voltios. Pues esta corriente I, fijaros que fácil es calcularla, 15 partido 3, 5 amperios. ¿Vale? Fijaros, no es representativo, ya he dicho que es algo muy teórico. Realmente 1 amperio era muchísima corriente, 5 amperios es una burrada. Pero es que una resistencia de 3 ohmios también es una burrada. Normalmente no será así. Bueno, pues puede ser en la práctica resistencia de kiloohmios, ¿vale? Entonces nos salen corrientes de miliamperios, que es más normal. Pero ya os digo, un ejemplo teórico. Bueno, pues ya hemos calculado esa corriente que suministra el generador de tensión. Esta corriente es de 5 amperios. ¿Podemos quedarnos ahí? No, ahora podemos seguir calculando ya el resto de cosas del circuito. Podemos seguir analizando el circuito, calcular corrientes y tensiones a partir de eso. Esa corriente I de 5 amperios resulta que es la que viene por aquí, pasa por aquí y pasa por aquí. Es decir, por esta resistencia de 1 ohmio está pasando una corriente de 5 amperios. Ley de Ohm. ¿Qué tensión cae en esa resistencia entonces? Pues el valor de la resistencia, 1 ohmio por 5 amperios, es decir, 5 voltios. Vale, eso significa que aquí caen 5 voltios, ahí hay 5 voltios más que aquí. En esa resistencia están cayendo 5 voltios. Vale, pues de los 15 que está suministrando el generador de tensión, 5 están cayendo en esa resistencia. Y los otros 10 estarían cayendo aquí. ¿Pero realmente teníamos una resistencia de 2 ohmios? No. Esta de 1 ohmio sí existía en el circuito complejo original. Pero esta, eso no existía. Realmente lo que existía era, ¿vale?, antes de la simplificación, esa resistencia en paralelo. Bueno, pero lo que sí es verdad, porque es un circuito equivalente, es que en esa resistencia en paralelo caen 10 voltios. Bueno, pues eso significa que entre este punto y este caen 10 voltios. En esta también, aquí caen 10 voltios. Y en esta también, aquí caen 10 voltios. Por lo tanto, ley de Ohm, podemos calcular cuál es la corriente que pasa por esa resistencia de 12 ohmios. ¿Vale? Por esta resistencia de 12 ohmios, esa corriente vamos a llamarla I1, sería, pues por la ley de Ohm, 10 voltios partido 12 ohmios. ¿Vale? Y esta corriente I2, pues lo mismo. I2, 10 voltios partido por 4 ohmios. Y esa corriente I3, 10 voltios partido por 6 ohmios. Bien, esta corriente I1 y esta corriente I2 realmente existen porque estas resistencias existen. Pero la de 6 ohmios no era una resistencia real. La de 6 ohmios realmente lo que había era dos resistencias en serie. Una de 1 ohmio y otra de 5 ohmios. Pero lo que sí es verdad es que esta corriente que hemos calculado, esta I3, está pasando por aquí. Esa I3 sí es real, porque por eso era un circuito equivalente. Bueno, pues esa I3 pasando por una resistencia de 1 ohmio está cayendo en esa resistencia una tensión, aquí hay más tensión que aquí, de, pues lo que hemos dicho antes, 10 partido 6 por 1 ohmio. Pues aquí está cayendo una tensión de 10 partido 6 amperios por 1 ohmio, 10 partido 6 voltios. ¿Vale? Y en esta otra resistencia, ¿qué tensión cae?
pues la tensión que cae aquí es 10 partido 6, que es la corriente, por 5 ohmios, ¿vale? Pero ¿esa resistencia realmente existe? Volvemos más atrás, no, en realidad es el paralelo de dos resistencias. ¿Veis que así vamos calculando hacia atrás todas las tensiones y todas las corrientes que hay hasta llegar al circuito original? Entonces, hemos simplificado el circuito original desde el punto más alejado hacia el generador. Hemos podido calcular aquí esa corriente que no conocíamos y ahora volvemos otra vez hacia adelante desplegando el circuito para ir calculando tensiones y corrientes, ¿vale? Así de sencillo. Bueno, pues ya hemos visto cómo simplificar una red de resistencia. Bueno, en concreto hay una red de resistencia muy concreta que es muy utilizada, ¿vale? Se llama un divisor de tensión, ¿vale? Es un circuito con resistencia en serie muy utilizado, ¿vale? Fijaros que es muy sencillo, mucho más sencillo que lo que hemos visto antes, es únicamente dos resistencias, no tiene más. Y además están en serie. Vamos a ver cómo funciona este circuito y de dónde viene el nombre de divisor de tensión, ¿vale? Suponemos que en este circuito tenemos aquí a la entrada, esta es nuestra entrada del circuito, tenemos una tensión V-end, tensión de entrada. Aquí hay V-end voltios más que aquí, ¿vale? Bien, aquí tenemos una resistencia R1, en serie tenemos una R2, pero resulta que aquí entre medias hemos puesto, bueno, pues un terminal. Y suponemos que esta es nuestra tensión de salida. Esta es la salida de nuestro circuito. Aquí hay el más, aquí el menos. Y a la salida queremos calcular cuál es esta V-sal. Y ojo, aquí a la salida, fijaros, no tenemos conectado nada. Está al aire, son dos terminales al aire. Únicamente los tenemos ahí para medir, a ver qué tensión hay entre este punto y este punto. Pero no conectamos nada, eso es muy importante, ¿vale? Bueno, nuestro objetivo es tener una expresión que relacione este voltaje de salida con ese voltaje de entrada V. Para ello tenemos que encontrar la corriente que pasa por R1 y por R2. Esta corriente I1 e I2, que va a ser la misma, ¿vale? Porque suponemos que no fluye corriente por aquí, ¿vale? ¿Veis? 0 amperios. Porque esto está al aire, está en abierto, y si está en abierto no puede circular corriente, ¿vale? Entonces, eso es lo más importante de este circuito, que se supone que tenemos aquí una salida, pero en abierto. Bueno, con esta suposición, R1 y R2 tienen la misma corriente, ¿vale? Porque toda la corriente I1, nada se va por aquí y toda se va también por R2, ¿vale? Entonces tendríamos como este circuito, ¿vale? Aquí a la entrada tendríamos algo, esto no estaría en abierto, ¿vale? Aquí tendríamos un generador, teníamos otro circuito, lo que sea, pero ahí a la entrada sí hay algo. Entonces, bueno, para encontrar la corriente, esa corriente que pasa por R1 y por R2, tenemos que aplicar la ley de Ohm y lo que sabemos acerca de la resistencia en serie. Bueno, pues entonces decimos que, ¿vale? La ley de Ohm es que la tensión es igual a la corriente por la resistencia, por lo tanto, la V-end, la tensión de entrada, es igual a la corriente I, que pasará por estas dos resistencias, por R1 más R2, son dos resistencias en serie, ¿vale? Vamos a despejar la corriente. Resulta que la corriente es tensión de entrada por 1 partido R1 más R2. ¿Y cuál es la tensión de salida? Bueno, pues si la tensión de salida es la tensión que hay entre este punto y este punto, es decir, es la tensión entre este punto y este punto, es decir, la tensión que cae en R2. La tensión que cae en R2 es la corriente I, esa que hemos calculado, por R2. ¿Vale? Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Por la ley de Ohm. Tensión de salida I por R2 y la corriente es justamente eso. Bueno, pues expresamos en la tensión de salida esa corriente I como todo esto de aquí. Y tenemos esto de aquí, ¿vale? Que la tensión de salida es igual a la tensión de entrada por 1 partido R1 más R2 por R2. Bueno, pues con esa expresión, ¿qué es lo que tenemos? La reagrupamos y resulta que tenemos que la tensión de salida es igual a la tensión de entrada, ¿vale? Por esta razón entre resistores, R2 partido R1 más R2. Bueno, pues entonces eso significa que el voltaje de salida equivale a el voltaje de entrada escalado por esa razón de resistencia, la resistencia inferior R2 dividida por la suma de resistencia R1 y R2. Bueno, ojo,
estoy hablando de la resistencia inferior porque la hemos dibujado aquí abajo. No quiere decir que sea inferior en su valor, ¿vale? Simplemente que es la resistencia entre la que estamos midiendo la tensión de salida, ¿vale? Bueno, pues justamente esa es la expresión. ¿Y qué podemos deducir de esta expresión? Bueno, lo primero, que esa razón de resistencia, R2 partido R1 más R2, siempre es menor que 1 para cualquier valor de R1 y R2. Fijaros, valga lo que valga R1 y R2, R2 partido R2 más algo que es positivo, las resistencias siempre son positivas, este valor siempre nos va a salir menor que 1. Esto significa que la tensión de salida es siempre menor que la de entrada, porque estamos multiplicando la entrada por algo menor que 1. ¿Vale? Entonces, el voltaje de entrada Vent disminuye hacia la salida en una razón fija, determinada por los valores de la resistencia. De aquí es donde viene el nombre del circuito de divisor de tensión, ¿vale? Porque lo que está haciendo este circuito es dividir la tensión de entrada hacia la salida, dividirla por cierto valor. Y ese valor lo imponemos nosotros con los valores de R2 partido R1 más R2, con los valores de la resistencia. Entonces, bueno, antes de pasar, entonces, bueno, ¿para qué nos sirve este circuito? Pues, bueno, si tenemos nosotros un circuito aquí a la entrada, tenemos un circuito que nos da valores, imaginaros, de tensión de 15 voltios y nosotros queremos tener una tensión de 5 voltios, lo que hacemos es usar el divisor de tensión y hacer un factor aquí de 1 partido 3, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, que le damos a R2 el valor de 1K y a R1 el valor de 2K. Pues 1K partido 2 más 1, 3, resulta que esto de aquí vale 1/3, ¿vale? Entonces estamos multiplicando la tensión de entrada por 1/3. V entrada por 1/3 y esa es la tensión de salida. A la salida tendremos 1/3 de la tensión de entrada. Por eso es divisor de tensión, porque conseguimos pues valores de la entrada divididos por algo, ¿vale? 1/3 de la tensión de entrada. Es una forma de conseguir, por ejemplo, esos 5 voltios a la salida cuando tenemos a la entrada un generador de 15 voltios. Lo conseguiríamos con esto, ¿vale? En el laboratorio, por ejemplo, si tenemos un generador o una pila de 15 voltios, nos dicen, queremos en vez de tener 5 voltios, 15, tener 5. Pues muy sencillo, únicamente cogemos una resistencia, como hemos visto aquí, de 1K, R2 de 1K y R1 de 2K, las ponemos así, medimos entre estos puntos, resulta que estaremos midiendo 5 voltios. Ahí tenemos un divisor de tensión. Bien, y el último circuito equivalente que vamos a ver, el equivalente Thevenin. Este también nos tiene que sonar, también lo habremos visto alguna vez. Y fijaros lo que nos dice. Supongamos que tenemos en el siguiente circuito y nos piden calcular la tensión y la corriente en la resistencia de carga, es decir, entre los terminales A y B. Bueno, esto es muy típico. Más adelante introduciremos el concepto de resistencia de carga. La resistencia de carga realmente es una resistencia que no es física, que no está ahí, que no es algo real, sino que, bueno, que puede ser otro circuito que haya entre los terminales A y B. Conectamos a estos terminales A y B un circuito que se puede representar como una resistencia de carga, pero bueno, es un valor que ahora mismo no lo conocemos. Imaginaros que no conocemos este valor, que puede ser cualquier cosa, que puede ser variable, por eso lo hemos representado como una especie de potenciómetro, con una flecha, que dependiendo de lo que pongamos ahí, pues puede ser una resistencia a otra. Y nosotros queremos conocer la tensión y la corriente entre estos terminales A y B, donde sabemos que entre ellos va a haber una resistencia, pero que no sabemos mucho el valor que tiene. Bueno, pues si intentamos hacerlo en este circuito, si intentamos calcular la tensión entre este punto y este punto, pues la verdad es que es bastante complicado. Si os fijáis, tenemos aquí un generador de tensión, aquí un generador de corriente, aquí una resistencia, aquí otra. Si intentamos simplificar esto por redes de resistencia, vemos que no es sencillo porque esta y esta no están ni en serie ni en paralelo porque tenemos aquí estos generadores. Esta tampoco, es un poco complejo. Aplicando las leyes de Kirchhoff, bueno, ¿qué tensión habría entre este punto y este? Resulta que este generador está generando una tensión, la que sea, una tensión E, que se producirá una corriente que irá en este sentido, pero aquí tenemos otro generador de corriente que producirá otra que va en este sentido. En este punto, esta corriente que va hacia allá, pues será la que venía por aquí menos esta de aquí. Aquí tendremos una corriente, la que sea. Y al llegar a este punto, parte se irá por esta resistencia y parte por aquí. Pero ojo, no sabemos la que se va por aquí porque además no conocemos el valor de esta resistencia. Si os paráis a pensar, es un circuito complicado de resolver. Bueno, pues resulta que
¿Y si nos piden calcular lo mismo en este otro circuito? ¿Vale? Nos piden calcular qué tensión hay entre este punto y este punto. Bueno, pues esto es más sencillo, porque aquí tenemos un generador de tensión y aquí tenemos dos resistencias que además están en serie. Pues hombre, muy sencillo. Por aquí, por ellas circula la misma corriente y es muy fácil de calcular esto. Bueno, pues resulta que este circuito y este circuito pueden ser equivalentes. Podemos calcular por cada circuito que hay aquí, por muy complicado que sea, un circuito que tenga esta forma. Bien, pues eso es un circuito equivalente Thevenin. Resulta que cualquier circuito, ojo, cualquier circuito resistivo, ¿vale? Recordamos lo que era un circuito resistivo, aquellos circuitos donde solo hay generadores de tensión, como este de aquí, generadores de corriente, como este, y resistencias, ¿vale? Ojo, y no estoy diciendo que tenga que haber a la fuerza esos tres elementos, generador de tensión, de corriente y resistencia. Simplemente que solo puede haber de esos tres tipos. Puede haber, imaginaros, solo de tensión y resistencia y que no haya de corriente. ¿Vale? Eso también es un circuito resistivo. O puede haber uno de corriente y resistencia y que no haya de tensión. Pues eso también es un circuito resistivo, ¿vale? Pero que solo haya de esos, que no haya condensadores o bobinas. Bien, pues en cualquier circuito resistivo, por muy complejo que sea, como este de aquí, que es bastante complejo, se puede transformar ese circuito en un circuito equivalente tan sencillo como este de aquí. Y eso es un equivalente Thevenin. Es decir, un circuito donde solo hay un generador de tensión y una resistencia equivalente Thevenin. Este se llama generador de tensión equivalente Thevenin y esta resistencia equivalente Thevenin. Bueno, pues si de todo este circuito podemos simplificarlo y dejarlo solo en esto, pues mucho más sencillo de analizar. Ahora sí podemos calcular las tensiones entre este punto y este punto. Bueno, pues ese es el circuito equivalente Thevenin. Bueno, pues de esta forma conectar un elemento entre los terminales A y B, como esa resistencia de carga, la tensión y la intensidad serán las mismas en este circuito sencillo que en el circuito real, porque esa es la definición de circuito equivalente. Si recordáis, al principio de la sección hemos dicho un circuito equivalente entre dos puntos, A y B, es aquel que, bueno, pues son dos circuitos equivalentes cuando entre estos puntos A y B y entre estos puntos A y B hay la misma tensión y la misma corriente. Pues justo eso es lo que queremos. Serán dos circuitos equivalentes. Pero en análisis en este circuito es mucho más sencillo que en todo este, que es más complejo. Bueno, pues ya lo sabéis. ¿Cómo analizaríamos este circuito? ¿Nos ponemos a hacerlo a lo bruto por corrientes, por tensiones? No, se simplifica por Thevenin. Bueno, vamos a ver cómo calcular, porque, vale, esa es la teoría, pero ahora, ¿cómo extraemos de este circuito el valor de esta tensión Thevenin y de esta resistencia Thevenin? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se haría. Supongamos que tenemos una parte del circuito comprendida entre dos terminales A y B, entre estos dos terminales, y que solo está formada por fuentes de voltaje, fuentes de tensión, fuentes de corriente y resistencia, es decir, como tenemos aquí, un circuito resistivo. Entonces, esa parte en cuestión puede sustituirse por un circuito equivalente que esté constituido únicamente por un generador de tensión, equivalente Thevenin, y una resistencia, equivalente Thevenin. ¿Vale? Esa es la teoría, ese es el equivalente Thevenin. ¿Qué valor debe tener entonces ese generador de tensión y esa resistencia? Pues vamos a calcularlo. Para ver cómo se calcularía el valor del generador de tensión y de la resistencia, lo primero que tenemos que hacer es desconectar esa resistencia de carga que teníamos aquí conectada, ¿vale? Dejar los terminales A y B al aire. Bueno, pues suponemos eso. Bueno, eso es una simplificación bastante buena a la hora de intentar analizar el circuito. Fijaros, ahora mismo por aquí ya no circularía corriente porque esto está al aire. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. El valor del generador de tensión, este valor de aquí, será la tensión entre los terminales A y B del circuito real, ¿vale? Solo tenemos que calcular ahora la tensión entre este punto y este punto y asignársela a este generador Thevenin, ¿vale? Podemos llegar a pensar, hombre, si es lo que nos estaban diciendo al principio, calcular el valor entre este punto y este punto nos resultaba complicado. Bueno, pero es que teníamos aquí una resistencia y entonces eso implicaba que aquí habría una tensión entre este punto y este punto, que por aquí circulaba una corriente, ¿vale? Ahora nos están diciendo que para calcular el equivalente Thevenin lo primero es suponer que no hay esa resistencia y ahora intentar calcular la tensión entre ese punto y ese punto. Y para calcular la resistencia Thevenin, ahora vamos a ver un ejemplo, para calcular la resistencia Thevenin, esta de aquí, lo que tenemos que hacer es cortocircuitar la fuente de tensión
y abrir la fuente de corriente, es decir, esta fuente de tensión la cortocircuitamos y esta fuente de corriente ponemos como si fuese un circuito abierto. Aquí lo tenemos dibujado. Y se calcula la resistencia que se vería entre los terminales A y B, desde aquí hacia allá. Y esa resistencia entre los terminales A y B sería la resistencia equivalente Thevenin que estamos buscando, ¿vale? Miramos qué resistencia hay hacia allá. Y ahora sí podemos calcular, hacer una simplificación de red de resistencia. Fijaros, esta de aquí y esta de aquí realmente están en serie. Por ellas pasa la misma corriente. Y esa resistencia en serie, que calcularíamos aquí, equivalente en serie, estaría en paralelo con esta otra. Ahora sí sería muy sencillo calcular esa resistencia equivalente que se ve hacia allá, ¿vale? Esta de aquí sería, primero, hacer la serie de estas dos y esa que nos sale, hacerla en paralelo con esta. Y eso sería esta resistencia. Vamos a ver un ejemplito. Por ejemplo, supongamos que nos dicen que tenemos ese circuito. Con estos valores, un generador de tensión de 100 voltios, aquí una resistencia de 20 ohmios, una de 5, otra de 10, y aquí la resistencia de carga, que como he dicho antes, bueno, puede ser cualquier cosa, nos pueden decir una resistencia, otra puede ser algo variable. Y nos están diciendo que calculemos la tensión entre los terminales A y B, ¿vale? Independientemente de lo que valga esta. Bueno, pues calcular eso directamente sobre el circuito, lo que hemos dicho antes, es complejo. Este generador de 100 voltios va a generar una corriente que va hacia allá. No sabemos qué valor va a tener esta corriente, porque, ojo, no se puede calcular solo con esta resistencia. Estamos tentados a decir, ley de Ohm, 100 voltios partido 20 ohmios esa corriente. No. Esos 100 voltios no caen todos en esta resistencia. Aquí caen una parte y la otra caerá aquí. No sabemos esta corriente. Lo que sabemos es que cuando llega esta corriente a este punto, parte se va para acá, parte se va para acá y luego esa pasará por aquí. Bueno, este circuito es complicado de analizar por la ley de las corrientes o la ley de las tensiones de Kirchhoff, pero podemos simplificarlo con el equivalente Thevenin. Primero, lo que tenemos que hacer para calcular el equivalente Thevenin, bueno, recordar, lo que queremos hacer va a ser simplificar toda esta parte del circuito y dejarlo únicamente como un generador de tensión Thevenin y una resistencia Thevenin, ¿vale? RTH y VTH, ¿vale? Todo este circuito lo vamos a simplificar por este de aquí nada más. Bueno, ¿y cómo se hacía eso? ¿Cómo se calculaba este valor V-Thevenin y R-Thevenin? Lo que hemos dicho antes. Desconectar esta resistencia de carga entre los terminales A y B, dejarlo en abierto, y una vez hecho esto, podemos calcular esa tensión Thevenin y esa resistencia Thevenin, y vemos que de esa forma se simplifica bastante, lo que habíamos dicho antes. Para calcular el generador de tensión Thevenin, lo que tenemos que hacer es calcular la tensión entre A y B, pero ya suponiendo que esta resistencia no está. Y eso simplifica bastante, porque la resistencia está de 10 ohmios. ¿Qué sucede con ella? Pues que si entre este punto y este punto no está esta resistencia, es un circuito abierto, por aquí no circula corriente. ¿Por qué es un circuito abierto? ¿Dónde van los electrones que llegan por aquí? ¿Se caen? No. Aquí no hay nada. Por lo tanto, por aquí no circula corriente. ¿Eso qué significa? Que la corriente que pasa por aquí pasa también por aquí, ¿vale? Que el único flujo de corriente que hay en este circuito es este de aquí. Por aquí no circula, es circuito abierto. Eso simplifica bastante la cosa. Por lo tanto, la tensión entre los terminales A y B, para calcular el equivalente Thevenin, ¿vale? Es muy sencillo. Sería la tensión que hay entre este punto y ese punto, ¿vale? ¿Cuál es la tensión que cae entre este punto y este punto? Pues es muy sencilla de ver. Tenemos una resistencia de 20 ohmios y una de 5 ohmios en serie, ¿vale? Por lo tanto, la corriente que circula por aquí, ¿cuál es? 100 voltios partido 25. Esa sería la corriente. 100 voltios partido 25. Es decir, 4 amperios. Y esos 4 amperios circulando por esta resistencia de 5 ohmios hace que caigan en ella 4 por 5, 20 voltios, ¿vale? Entre este punto y este punto hay 20 voltios. Bueno, pues aquí tenemos el cálculo, ¿vale? Y al final tenemos que esa resistencia equivalente Thevenin, esa tensión equivalente Thevenin es de 20 voltios. ¿Y la resistencia equivalente Thevenin? Pues para calcularla lo mismo, se desconecta
la carga y se ve qué resistencia equivalente hay mirando hacia allá. ¿Cuál es la resistencia que se vería mirando hacia allá? Pues fijaros, primero se sustituyen los generadores de tensión por un cortocircuito, hemos dicho. Pues esto sería como un cortocircuito. Y los de corriente por circuito abierto. Bueno, aquí no hay ninguno de corriente, así que nada. ¿Qué tenemos ahora? Pues fijaros, si hemos hecho eso, resulta que esta de 20 ohmios está en paralelo con esta de 5 ohmios. Si no veis claro que esas dos resistencias están en paralelo, podemos redibujarlas. Cuando esto es un cortocircuito, aunque hayamos dibujado aquí esta resistencia ahí arriba, pero esto podríamos dibujarlo también como esa resistencia de 20 ohmios, así, y en paralelo estaría esta de 5 ohmios. ¿Vale? Fijaros que la dibujemos aquí o que la dibujemos aquí exactamente igual. ¿Vale? Por lo tanto, vemos muy claro que esta está en paralelo con esta. Tenemos una de 20 ohmios en paralelo con una de 5 y luego eso estaría en serie con esta de 10. Bueno, pues justo lo que estamos haciendo aquí. El paralelo de la de 20 con la de 5, que el paralelo de la resistencia era la multiplicación partido la suma, más la de 10. Total, 14 ohmios. Bueno, pues resulta que todo este circuito de aquí se puede simplificar con su equivalente Thevenin por un generador de tensión de valor que hemos calculado antes, 20 voltios, 20 voltios y una resistencia equivalente Thevenin de valor 14 ohmios. 14 ohmios. Así de simple. Y ya a partir de ahí, lo que queramos. Si conectamos una resistencia de carga RL aquí a la salida, de valor, pues lo que nos digan, pues ya tendremos aquí en A y en B una tensión y una corriente. Por ejemplo, si RL nos dicen que vale pues 5 ohmios, ¿qué tendríamos? Pues un generador de 20 voltios generaría una corriente por aquí. Esa corriente podríamos calcular su valor, que sería 20 partido 14 más 5 partido 19, sería 20 partido 19, sería la corriente, amperios. Y luego la tensión entre A y B, ley de Ohm, esos 20 partido 19 amperios por 5 ohmios. Y esa sería la tensión que cae entre este punto y este punto. Si RL en vez de valer 5 ohmios vale otra cosa, pues cambiarán las corrientes y las tensiones, pero la forma de calcularlo con el equivalente Thevenin es mucho más sencillo que si tuviésemos que calcularlo en el circuito original.